Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro encuentro de la Red Solidaria de Formación. Hoy tenemos el placer de tener a dos grandes maestras de la educación para mí, particularmente una colega y amiga, y por otro lado una maestra, una profesional, no sé, de esas maestras que uno lee y se puede dar el gustito hoy gracias a estos entornos de poder charlar e intercambiar algunas palabras. Rebeca Anijovic nos va a hablar sobre la evaluación formativa, los conceptos e instrumentos, pero antes de entrar en diálogo con ella, vamos a charlar un poquito con Ivone y Rebeca. Ya, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Un gustazo compartir este momento, este espacio y este tiempo con Ale, colega, amiga, compañera de ruta en muchísimos proyectos. Y Rebeca, muy bienvenida, realmente un enorme placer que compartas nuestra red solidaria de formación de la UNAM. Gracias a ustedes por invitarme y por dejarme estar un ratito allí con ustedes en misión. Pero si fuera por nosotros, Rebeca, te traeríamos y te dejaríamos acá. Bueno, la verdad es que te doy la bienvenida en nombre de la Universidad Nacional de Misiones, de la Universidad Nacional de Catamarca, de la Universidad Nacional del Alto Uruguay, de la Universidad Nacional de Quilmes, del Consejo General de Educación, el Ministerio de Educación de la provincia de Misiones, entre otras organizaciones que conforman la Red Solidaria de Formación. La verdad, Rebeca, cuando soñamos con contactarte, fue una grata sorpresa y un gran honor que nos hayas contestado, porque a veces uno tímidamente hace esas primeras aproximaciones y cuando se encuentra con personas como vos que tienen esa especial atención de mirar a todos, ¿no? O sea, mirarnos como si nos conocieras, contestarnos como si nos conocieras. Te agradecemos enormemente y muy bienvenida de parte de la rectora de la universidad y del vicerrector también, y obviamente de toda la comunidad educativa y toda la comunidad de la provincia de Misiones. Bienvenida. Y bienvenida, Ivone, gracias por salir de observadora y participante de la Red Solidaria para pasar a ser presentadora hoy. Ivone, bueno, los que vivimos en Misiones la conocemos y mucho, es colega de la Facultad de Arte y Diseño. Para nosotros principalmente es eso, es una docente que hace docencia desde todos los lugares en los que les tocó participar. Fue ministra de Educación de nuestra provincia, una excelente ministra, disfrutamos de su gestión. Y también fue vicedecana de la Facultad de Arte y Diseño, fue secretaria académica de la facultad, tiene una amplia trayectoria, pero la quiero presentar como una profesional a la que admiro también muchísimo, como mi profesora, en una parte de mi trayecto de formación, bueno, en varias partes, y bueno, y como una gran amiga que siempre está ahí para compartir estos espacios que, como le decía antes de que iniciemos este encuentro, le decía a Rebeca, son pequeños gustos que uno se da, el hecho de poder, aunque sea recibir las palabras de Rebeca que te diga,
hola, ¿qué tal? Mucho gusto, y uno se siente enormemente agradecido, así que ni que hablar cuando empiece a tratar el tema que nos trae. Bueno, les doy la bienvenida a ambas, muchísimas gracias por estar y bienvenidos a todos por participar una tarde más. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Nuevamente, Rebeca, un gusto. Quizás vos no nos conocés personalmente, pero nosotros sí te conocemos. Los que abrazamos la docencia como profesión, tenemos el gusto y el placer de escucharte en muchas conferencias, congresos, presentaciones, pero también de leerte. Así que para nosotros es un enorme placer tenerte con nosotros compartiendo este espacio de formación horizontal, ¿no? Yo quisiera presentarles brevemente a todos, aunque sé que ya la conocen, a Rebeca. Ella es especialista y es magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires. Rebeca también es profesora de la Cátedra de Observación y Práctica de la Enseñanza en el Profesorado de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la UBA. Es también directora del profesorado universitario de la Universidad de San Andrés, y también asesora y consultora pedagógica en distintas instituciones, tanto de la Argentina como de toda Latinoamérica. Ha escrito numerosísimos materiales, textos, libros, artículos y demás que nos permiten a nosotros transitar el camino de la formación de los docentes, y como anticipaba Alejandra, y hemos tenido la posibilidad de ir recibiendo a través de las redes y demás la invitación, hoy Rebeca nos va a acompañar en la reflexión sobre un tema tremendamente relevante, que es el tema de la evaluación, y sobre todo la evaluación formativa, desde el que, bueno, justamente repensar conceptualmente esta idea de evaluación, sobre todo en este momento, y en los instrumentos de evaluación como para poder realmente transitar ese terreno importantísimo en el proceso de enseñanza para generar aprendizajes. Así que justamente en este tiempo en el que toda la comunidad educativa, yo diría toda la sociedad está pensando y repensando sobre la cuestión de las funciones sociales de la escuela, de la educación, el sentido que tiene este proceso tan rico, poder pensar en este momento sobre la evaluación formativa es sumamente relevante. Así que, Rebeca, muy bienvenida y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos los docentes, las docentes. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Me da mucho placer, y esta es una de las pocas cosas que podríamos decir que son buenas de la pandemia, ¿no? Que esta posibilidad de estar conectados sin tener que trasladarnos, ¿no? Lo cual es bueno, nos permite conectarnos con mucha más gente y estar realmente disfrutando de las conversaciones, de las preocupaciones que tenemos con respecto a la enseñanza. Yo voy a compartir una presentación con ustedes con algunas cuestiones alrededor de la preocupación por la evaluación y obviamente por los instrumentos de evaluación que podemos revisar y repensar, porque nos parece que se abrió una oportunidad de revisar prácticas, que es una cosa que nosotros hacemos habitualmente. No es que necesitábamos una pandemia para revisar nuestras prácticas, pero la velocidad del cambio en que de un día para otro nos vimos instalados en este nuevo contexto educativo, me parece que nos aceleró procesos de cambio y también mucha posibilidad de pensar y revisar lo que hacemos. Así que
voy a compartir y, por supuesto, después de hacerlo, vamos a tener un espacio para dialogar, para conversar, con inquietudes, con preguntas, después de la presentación. Ok. Bueno, la evaluación formativa es nuestro tema y nuestra ocupación y preocupación, pero van a ver que vamos a ir articulando con algunas otras cuestiones, porque la evaluación no es una actividad suelta. Cuando nosotros hablamos de evaluación, siempre estamos pensando de manera simultánea en la enseñanza, es decir, los procesos de evaluación no están separados de los procesos de enseñanza y obviamente de los procesos de aprendizaje. Entonces, cuando nos cuestionamos por nuestra forma de evaluar, una pregunta que siempre la hacemos, digo, en algún momento llega esa pregunta, que es ¿cómo estamos enseñando? Y si hay coherencia entre el modo que estamos enseñando y el modo o los modos en los que estamos evaluando. Una segunda cuestión es que la propuesta de evaluación, y muy vinculado a la anterior, tiene que ser representativa y coherente del proyecto pedagógico de formación que tiene una universidad, una escuela, o sea, cualquier institución. Cuando tiene, así como tiene su proyecto pedagógico, su proyecto institucional, también la evaluación debiera ser un proyecto de las instituciones educativas que tiene que tener coherencia con la idea acerca de cómo se forma a los profesionales en una universidad, qué significa enseñar para formar a esos profesionales. Y entonces, por ejemplo, y simplemente a modo de ejemplo, una pregunta que cuando empezamos con estas conversaciones siempre las traemos, por ejemplo, la evaluación ¿es fragmentada? Es decir, cada materia evalúa el pedacito de su materia. O se puede pensar, por ejemplo, en algunas evaluaciones que integren distintas áreas, distintas materias, distintas competencias o capacidades. Pero simplemente como preguntas que la evaluación nos invita, más allá de el aspecto de la certificación o de la calificación. Sobre eso, digo, hay mucha información, hay mucha historia detrás del tema de la calificación, mientras que de otras preguntas del campo de la evaluación, como el recorrido de las trayectorias de los estudiantes, evaluaciones que tengan que ver con la formación integral, evaluaciones que contemplen modalidades alternativas, donde los estudiantes puedan elegir, por ejemplo, opciones con respecto a la evaluación, son como temas nuevos que empiezan a recorrer el campo hoy aceleradamente a través de, digamos, del aislamiento, pero que son temas que se vienen investigando hace muchos años. Entonces, la pregunta que traigo ahora es ¿qué entendemos por evaluación hoy, además de acreditar y certificar, ¿no? Porque digo, esa es una parte muy importante, pero no es la única parte importante de la evaluación. Nosotros hoy miramos la evaluación desde el paradigma de la formación, o sea, de la evaluación formativa, como una oportunidad para que las y los estudiantes hagan visibles sus aprendizajes. Es decir, muestren con plena conciencia qué es lo que han aprendido y cómo lo han aprendido. Es una oportunidad para que estos estudiantes reconozcan sus fortalezas y sus debilidades como estudiante, una oportunidad para que hagan visible cómo están aprendiendo, porque entendemos que esta visibilidad es la que va a generar autonomía en el estudiante para ser capaz de decir, por ejemplo, nosotros estamos siempre acostumbrados a que somos nosotros los profesores los que le decimos a un estudiante
si aprobó o no aprobó, si alcanzó, si su trabajo está bien o está mal. La evaluación formativa y todo este paradigma de entender la evaluación también como un momento para aprender, tiene como un objetivo muy importante que el estudiante tome conciencia, que no necesite solo que venga el docente adulto y le diga estás haciendo bien o estás haciendo mal, sino que él mismo pueda aprender a autoevaluarse, pueda aprender a hacer evaluación entre pares y pueda cada vez hacer más visible sus modos de aprender, las estrategias que utiliza, los obstáculos y cómo los va resolviendo, entendiendo que este es un aprendizaje que no es solo para el momento en que está en la institución educativa, sea una escuela, sea la universidad, sino también es un modo de aprender para insertarse socialmente. Entonces, desde esta perspectiva de entender la evaluación como oportunidad, es que vamos a avanzar en la presentación, pensando también en qué evaluamos. Nosotros venimos de un modelo de evaluación tradicional donde fundamentalmente se evalúan conocimientos, saberes, ¿no? Conceptos, temas. Nosotros entendemos hoy desde esta perspectiva que necesitamos evaluar capacidades y conocimientos, o sea, no conocimientos solos, saberes como se definen en distintos espacios, sino necesitamos evaluar, por ejemplo, si un estudiante tiene o no la capacidad de argumentar. Entonces, antes nos importaba si el estudiante, por ejemplo, podía definir un concepto. Nosotros hoy queremos que sea capaz, por ejemplo, de explicar el concepto con sus propias palabras, de fundamentar teóricamente y con bibliografía y con autores esa explicación que él dio, pero fundamentalmente queremos que ponga en juego esos saberes en situaciones problemáticas concretas, demostrando que es capaz de resolverlas, que es capaz de abordar esas problemáticas, que es capaz de encontrar soluciones, algunas soluciones tradicionales, las mismas de siempre, pero también encontrar soluciones de manera creativa. Esa es la mejor manera de que uno se da cuenta que el estudiante aprendió, pero también debería darse cuenta el estudiante que ha aprendido y cómo ha aprendido. Si nos ponemos en situación de tener que abordar un problema, de abordar proyectos, de abordar casos, de abordar problemas, y no de repetir información de memoria o evocar información para responder preguntas básicamente de evocación de información. No tiene que ver con, digamos, mal llamadas preguntas de memoria, porque sin memoria no se puede aprender, así que no podemos decir, no queremos más preguntas de memoria. La memoria la necesitamos para aprender, el tema es qué hacemos, qué le pedimos al estudiante que haga con todo eso que está aprendiendo. Entonces, nosotros entendemos también que tenemos que variar las formas de evaluar. Y nosotros pensamos que cada estudiante es diferente a otro, que los estudiantes aprenden de distintas maneras, y hoy particularmente lo podemos ver a través de las nuevas tecnologías, como muchísimos estudiantes aprenden cosas que no se les enseñan en la universidad, que aprenden por fuera de la universidad, aprenden del modo en que ellos deciden que van a aprenderlo, y tienen distintas maneras también de expresar eso que han aprendido. Entonces, una pregunta legítima desde el campo de la evaluación sería ¿por qué es necesario tomar la misma evaluación a todos los estudiantes? O en todo caso, uno puede tener una parte común que le pueda querer que todos los estudiantes aborden, pero cuánto más se involucra un estudiante cuando nosotros les ofrecemos opciones, cuando el estudiante puede mostrar lo que aprendió de diferentes maneras, cuando puede utilizar distintos recursos, distintos dispositivos, distintas estrategias. Por supuesto, todo esto, ahora en un ratito lo voy a mostrar, pero es posible si son claras, uno diría, las reglas del juego.
¿Qué significa que sean claras las reglas del juego? Conocer los criterios de evaluación con claridad y precisión, saber qué van a mirar los profesores de mi producción, de mi desempeño. Eso que en la concepción tradicional de evaluación siempre estuvo oculto. Uno recibía una nota y no sabía exactamente por qué habían mirado el trabajo, discusiones acerca de lo justo o lo injusto de esa calificación, básicamente teniendo de base los criterios ocultos. También nosotros entendemos hoy que los aprendizajes que pretendemos de nuestros estudiantes son aprendizajes complejos, es decir, no nos alcanza simplemente que repita una información, que subraye ideas principales, o sea, queremos aprendizajes más complejos porque estamos en un mundo abordando problemas inciertos, inéditos, de altísimo grado de complejidad. Entonces, imagínense que si trabajo con la idea de aprender para poder abordar complejidades, no puedo usar el mismo instrumento de evaluación siempre. Por ejemplo, un examen escrito con 5 preguntas, porque en ese formato estoy evaluando algunas capacidades o habilidades de los estudiantes, pero no estoy evaluando otras. Y si decimos que el aprendizaje es complejo, necesitamos variar el tipo de instrumentos de evaluación que usamos. Y tercero, y esta es una preocupación importante que tenemos, es que la investigación muestra que el estudiante, y esto hay muchísimo dato en la investigación, que el estudiante en general, en su oficio de estudiante, hace una adecuación en lo que va a estudiar o aprender a aquello que sabe en que va a ser evaluado. ¿Vieron esa famosa pregunta que hacen, esto entra en el parcial o esto entra en el final? ¿No? Y uno diría, ¿qué es esa pregunta? Bueno, es la pregunta para que el estudiante diga, bueno, si usted me dice que esto no entra, no lo estudio. Yo me voy a adecuar, voy a responder a el tipo de, digamos, de demanda en términos de evaluación que el docente me va a pedir. Entonces, estudio, esa famosa frase, estudio para el examen, estudio para aprobar el examen, no para aprender, estudio para aprobar el examen. Entonces, nosotros entendemos que esta es una práctica obviamente muy arraigada, histórica, que tiene huella en todos nosotros, en nuestras propias formaciones, pero que estamos viviendo en un mundo muy diferente, con estudiantes muy diferentes, con otros modos de aprender, con otras vinculaciones, con temas de los cuales saben más que nosotros. Entonces, esto ha generado un modo de aprender bien diferente y bien complejo, y esto no se ve todavía reflejado en la evaluación. Sí se ve reflejado en la enseñanza, es decir, hay muchas más innovaciones en los modos de enseñar en todos los niveles educativos y muchas menos innovaciones en los modos de evaluar en todos los niveles educativos con esta problemática. También otras preguntas que podríamos sumar al campo de la evaluación, ¿no? Si cuando se enseña una disciplina en la universidad o en la escuela secundaria, se piensa en términos de la contribución de la disciplina a la formación final del graduado o solamente con referencia a si aprende mi materia, si aprende los contenidos de mi materia, o si pensamos en que esta materia además contribuye o de qué modo contribuye a este perfil del egresado, del graduado, sea de la carrera que sea. Y obviamente la pregunta anterior que la reitero, ¿no? Si cuántas evaluaciones que se toman en una institución educativa son integradas. Eso no quiere decir que no tiene que haber evaluaciones de cada disciplina, pero la pregunta es en qué instancia el estudiante empieza a reunir, a unir estas partes sueltas en las que se va formando a través de su trayectoria. A modo de ejemplo, y de ninguna manera planteando que son las únicas, pero
les decía hace un ratito que nosotros siempre pensamos en que hay que evaluar esos saberes, esos conceptos disciplinares, pero también hay que aprender a desarrollar capacidades o habilidades de pensamiento, como las llaman distintos autores. Y simplemente a modo de ejemplo, yo quiero compartir con ustedes algunas. Fíjense cómo acá están definidas por distintos especialistas en el campo de la comprensión profunda. Como ejemplo, por mostrarles estas habilidades, ¿no? Hacer conexiones, identificar patrones y hacer generalizaciones, construir explicaciones e interpretaciones, razonar con evidencias, clarificar prioridades, generar posibilidades y alternativas. Fíjense que el foco, si yo estoy pensando en la evaluación, en mi materia, en mi área, no solo debería estar pensando en el contenido, en un concepto, sino qué capacidad o qué habilidad va a estar asociada a ese concepto. Es decir, quiero evaluar cómo un estudiante mío hace conexiones. ¿Qué conexiones? Bueno, ahí entraría el contenido disciplinar, pero quiero evaluar no solamente si él puede decirme la definición del contenido, de ese concepto, sino, por ejemplo, si él es capaz de establecer relaciones entre ese contenido, entre ese concepto, por ejemplo, y un problema del mundo real que tenemos afuera en nuestra sociedad. Si él puede hacer conexiones entre conceptos que aprende en mi materia con conceptos que aprende en otras materias. Bueno, y lo mismo con cualquiera de las otras habilidades de pensamiento. Hay muchas clasificaciones hoy en el mundo acerca de cuáles son las habilidades de pensamiento que habría que enseñar a los estudiantes y obviamente cada institución, cada política educativa va definiendo qué habilidades, qué capacidades pone en juego y son muy importantes de definirlas, compartirlas con los claustros docentes, ponerse de acuerdo en cuáles vamos a desarrollar en nuestra institución, cuáles van a ser más pertinentes, por ejemplo, desarrollar cuando los estudiantes ingresan a un primer año en la universidad, cuáles son más pertinentes cuando estamos cerca del egreso de esos estudiantes, cuáles son más pertinentes para las materias humanísticas, cuáles son, ¿no? Es como un ejercicio bien interesante de consenso para poder definir entonces qué enseñamos y obviamente qué evaluamos. Nosotros, todo este modo de pensar la evaluación tiene un fin último, en términos tanto teóricos como en términos prácticos, que es lograr un estudiante autorregulado. Un estudiante que haya desarrollado habilidades de aprender a aprender. Y un modo de explicar, digamos, este aprendizaje autorregulado es cómo el estudiante aborda de manera autónoma una tarea o situación de aprendizaje. ¿Cómo podemos, de alguna manera, hacer visible esta autonomía? Bueno, cuando, por ejemplo, el estudiante puede definir sus metas de aprendizaje a partir de la propuesta que yo le hago, por ejemplo, en el programa de mi materia, puede planificar las estrategias que va a utilizar para lograr esas metas de aprendizaje, es capaz de supervisar, de monitorear su propio recorrido, sus propios esfuerzos, es capaz de revisar si lo que está haciendo está bien, obviamente es capaz de escuchar y recibir la retroalimentación de un par y de un docente. Si ustedes miran esta manera de entender el aprendizaje autorregulado, estamos hablando de un estudiante que se apropia de su aprendizaje y se apropia de su evaluación. Y eso es un estudiante autónomo. Y nosotros necesitamos desarrollar autonomía. Fíjense lo que nos ha pasado con la pandemia, con el aislamiento. No hablo de los niños más pequeños aquí, hablo de los adolescentes, de los jóvenes. ¿Cuánta falta hubiera hecho desarrollo de habilidades de autonomía? Porque los tenemos lejos, porque en algunos casos con poca conectividad o sin conectividad, porque no estamos nosotros al lado para poder responderle. Entonces,
¿Cuánto necesitamos desarrollar estas habilidades de autonomía? Obviamente a lo largo de toda la escolaridad. No es algo para hacer solo en la universidad o solo en la escuela secundaria. Esta meta, este horizonte a donde llegar con la autorregulación es para el desarrollo a lo largo de toda la escolaridad. Por supuesto, en cada nivel, con otro tipo de responsabilidades acerca de cómo avanzar en este sentido. Entonces, vuelvo al origen, que es la evaluación formativa, y recupero dos de las funciones principales que se le otorgan a la evaluación formativa. Una es dar cuenta, es decir, hay una parte de la función formativa que es la responsabilidad nuestra como docentes y deseada que sea también de los estudiantes, de dar cuenta para poder acreditar y promocionar. Y la segunda función importante es la de retroalimentación, que ocupa en estos momentos en el campo de la evaluación formativa, es el tema que más investigaciones se han desarrollado, es el tema que más estrategias e instrumentos se han puesto en juego, porque lo que se ha encontrado en las investigaciones es que las buenas retroalimentaciones impactan en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Esto experimentado, digo, en investigaciones en distintos niveles educativos y a lo largo de muchos países en el mundo, mostrando que las buenas retroalimentaciones impactan en las mejoras de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Entonces, estas son las dos funciones que se le atribuyen hoy. En el dar cuenta hay básicamente tres ideas centrales. La primera es que necesitamos criterios públicos y compartidos. Esto que les mencionaba hace un rato, de no tener los criterios ocultos en una agenda, en una libreta, sino que públicamente, o sea, toda la comunidad educativa debe tener acceso a los criterios públicos de qué voy a mirar en la producción y el desempeño de los estudiantes, los criterios de evaluación. Es un derecho de los estudiantes a conocer los criterios con los que va a ser evaluado. La segunda cuestión para dar cuenta es la necesidad de buscar lo que se llaman evidencias de aprendizaje, que no pueden ser solamente un examen parcial o un examen final la única evidencia de aprendizaje. Que nosotros enseñamos hoy de distintas maneras y abordamos la idea de que si aprendemos o queremos que nuestros estudiantes aprendan cuestiones complejas como abordar problemas, proyectos, casos, etcétera, necesitamos buscar distintos tipos de evidencias de aprendizaje, algunas individuales, otras grupales, algunas escritas, otras orales, o algunas serán de grabación de un audio, de un video, de un podcast, otras serán habilidades de investigación, o sea, necesitamos variar las evidencias que recogemos de los estudiantes. Y la tercera es la utilización de datos, por supuesto. Bueno, en el caso hoy que los tenemos a distancia, saber quiénes se están conectando, quiénes no, quiénes participan en un foro, quiénes no, quiénes entregan tareas. O sea, hay una cantidad de datos cuantitativos que formarían parte de este dar cuenta. Los criterios que les decía son sumamente importantes, son un eje fundamental de la evaluación formativa, porque a partir de los criterios es que se van a construir los juicios de valor. Los criterios me van a permitir decir dónde pongo el foco en lo que los estudiantes van a mostrar como aprendizaje. Los criterios nos deben ayudar a diseñar la enseñanza, es decir, si yo tengo un criterio que dice capacidad para argumentar, como les decía antes, y ese es un criterio de evaluación, ese criterio es una pista para mí, para saber qué tipo de tareas de enseñanza tengo que hacer, y para proponerles tareas, desafíos a mis estudiantes que tengan que ver con la capacidad de argumentar. Por supuesto, como les decía antes, tienen que ser públicos y compartidos, y hay muchísimos criterios de evaluación
que deberían y podrían ser consensuados, por ejemplo, al interior de todo un departamento, un equipo docente que podría consensuar en 3 criterios, por ejemplo, comunes, que van a utilizar para evaluar a sus estudiantes, y el 4º y 5º criterio pueden ser específicos de su disciplina, pero hay algunos criterios como, por ejemplo, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de explicar, de comunicar sus ideas, la capacidad de fundamentar, la capacidad de argumentar, que si ustedes preguntan, muchísimos docentes estarían de acuerdo en enseñar y evaluar esas capacidades. Para el estudiante también sería bien interesante entender que hay algunas capacidades que van a atravesar las distintas disciplinas, pero que en todas ellas queremos que sean capaces de comunicar sus ideas, de trabajar en equipo, fundamentar, etc. Aquí solamente a modo de ejemplo, fíjense, 2 criterios: capacidad para resolver problemas, capacidad para tomar decisiones. Entonces lo que hacemos es definir qué entendemos por la capacidad para resolver problemas, por ejemplo. Bueno, si el estudiante puede identificar, analizar, construir criterios, la capacidad para tomar decisiones. El estudiante actúa de forma proactiva, se apoya en informaciones relevantes, evalúa y asume riesgos, elige la mejor alternativa, consulta fuentes adecuadas. Es decir, lo que aquí tienen es un ejemplo de equipos docentes que han elegido algunos criterios y lo primero que han hecho es definir cómo entienden ese criterio, porque eso después se va a transparentar, se va a compartir con los estudiantes. Estas prácticas para nosotros del aprender a aprender en el campo de la enseñanza y de la psicología cognitiva se llaman prácticas metacognitivas, que son esas prácticas donde el estudiante se reconoce dónde está, a dónde tiene que llegar, qué dificultades tiene, qué fortalezas, por qué elige esta estrategia y no otra, ¿no? Ese nivel de conciencia que queremos que el estudiante tenga para ser más autónomo, para que no esté dependiendo de nosotros solamente que le decimos que está haciendo bien o no alguna cosa. También queremos en este enfoque caracterizar a las evaluaciones con el concepto de autenticidad. Las evaluaciones auténticas no son las evaluaciones de preguntas y respuestas que evocan información. Las evaluaciones auténticas tienen que ver con los problemas profesionales reales con los que se van a enfrentar los estudiantes. Y entonces proponer una tarea auténtica en lugar de, por ejemplo, definir qué es el cambio climático, una tarea auténtica podría ser buscar 2 actores claves, uno que defienda, que esté a favor del cambio climático y otro que esté en contra del cambio climático, buscar toda la información, todos los datos en fuentes válidas y confiables y, por ejemplo, armar un cuadro comparativo de argumentos y contraargumentos de cada una de estas posturas. Esto es una evaluación auténtica, tiene que ver con problemas del mundo real, es rigurosa académicamente porque no estoy pidiendo que me dé una opinión personal, que por supuesto se la puedo pedir, sino estoy pidiendo que busque información de alguien que está a favor, de alguien que está en contra, que valide esa información, que pueda compartir un cuadro, comparar o que pueda indagar la posición de uno y que a partir de tener esas 2 posiciones, por ejemplo, pueda enunciar una hipótesis de cómo podría mejorar o qué podría hacer su comunidad para contribuir a disminuir los problemas que tienen que ver con el cambio climático. A eso llamamos autenticidad en el campo de la evaluación formativa. Les decía hace un ratito que esta evaluación formativa no solo pretende que el estudiante aprenda a autoevaluarse, sino estimular todas las prácticas de retroalimentación entre pares, que si están claros los criterios de evaluación y hay instrumentos para mostrar esos criterios, ahora enseguida se los voy a mostrar,
La idea es que el estudiante aprenda a mirar la producción de un colega, aprenda a formularle preguntas al colega sobre su producción, a ofrecerle sugerencias acerca de cómo mejorarlo, y por supuesto viceversa, o sea, que la retroalimentación no venga únicamente de parte del docente, sino también de los pares. Entonces, ¿cuándo decimos que una retroalimentación es efectiva en este sentido, ¿no? Bueno, cuando está vinculada a los objetivos de la materia y a los criterios de evaluación. Es decir, yo voy a dar retroalimentación no sobre lo que me parece a mí importante, sino para dar retroalimentación voy a poner foco en cuáles son los objetivos que los estudiantes tenían que alcanzar con el aprendizaje en esta materia y los criterios de evaluación. Es efectiva cuando incluye en la devolución al estudiante información acerca de cómo avanzar. Por ejemplo, si yo le digo a un estudiante, tu trabajo, tenés que mejorar tu trabajo, no le estoy dando ninguna información acerca de cómo hacerlo mejor. Entonces, la retroalimentación ahí no es efectiva, porque ¿qué hace el estudiante con esa información? Tengo que mejorar y no sé cómo hacerlo. Obviamente cuando se ofrece en tiempo y forma, ofrecer retroalimentación de un trabajo que hicieron hace 20 días, pierde un poco el sentido de la oportunidad. Es efectiva cuando contribuye a que el estudiante también pueda autoevaluarse y hacer evaluación entre pares, como decíamos antes. Es efectiva cuando focalizo en algunos aspectos. Miren, si yo le devolviera a un estudiante 20 aspectos que encontré en su trabajo que tendría que mejorar, es muy difícil que el estudiante tome los 20 y efectivamente los mejore. Entonces, la retroalimentación se considera efectiva cuando uno puede focalizar en 5 o 6 aspectos que considera que son los relevantes en función de los objetivos y los criterios, y ofrece retroalimentación sobre esos aspectos, ¿no? Y obviamente cuando le damos información o ayuda o ejemplos o sugerencias acerca de cómo mejorar su producción. Algunas estrategias, entonces, como habíamos prometido también. Esto que está aquí es un asistente de la evaluación y se llama rúbrica o matriz. Como ustedes verán, es un cuadro de doble entrada que tiene arriba los objetivos de la materia o del tema que se está trabajando en ese momento. Aquí a la izquierda tienen ejemplos de 2 criterios: capacidad para desarrollar procedimientos y comprobarlos, capacidad para planificar una investigación. Y aquí ustedes verán, hay 4 niveles de calidad. Un nivel experto, habilidoso, aprendiz y principiante. Y lo que tengo adentro de cada cuadradito, digamos, se llaman descriptores. Fíjense, en la capacidad para planificar una investigación, digo, el mejor estudiante que mejor ha desarrollado esta capacidad, ¿qué es lo que hace? Planifica a partir de una pregunta o problema, utiliza variedad de fuentes de información validadas científicamente y selecciona instrumentos y materiales de acuerdo con las variables del estudio. Esto es, si ustedes se fijan, no es valorativo, es descriptivo. Relata, narra lo que el estudiante dice. No dice, el estudiante selecciona buenos instrumentos, lindos instrumentos, interesantes instrumentos, porque estaríamos discutiendo 2 años qué es lindo, qué es bueno. Es descriptivo. En el segundo nivel inhabilidoso, fíjense, mantengo lo mismo, pero cuando dice utilizo variedad de fuentes de información, agrego que no todas son científicas, con lo cual estoy bajando el nivel de calidad. ¿Está bien? Bueno, hasta el nivel principiante que dice tengo dificultades para planificar una investigación. Esto es una rúbrica que transparenta los criterios de evaluación. Siempre hay una columna para comentarios, y la idea es que cuando yo abro, por ejemplo, una unidad de trabajo de mi programa, comparto con los estudiantes, tienen una copia de esta rúbrica, discutimos la rúbrica, probamos usar la rúbrica
Yo me guardo trabajos del año pasado, les saco los nombres y pruebo con los estudiantes, les digo, evalúen ustedes estos 3 trabajos con esta rúbrica, porque es la forma en que el estudiante aprende a apropiarse de la rúbrica. Como un ejemplo de un instrumento muy potente que estamos usando muchísimo en todos los niveles de escolaridad, obviamente con distintos grados de complejidad, para transparentar los criterios de evaluación. El otro asistente de la evaluación, y con esto este va a ser mi última imagen que voy a proyectar para después empezar, por supuesto, el diálogo, tiene que ver con cómo ofrecer retroalimentación. La rúbrica, por supuesto, me permite ofrecer retroalimentación sobre, fíjense, vuelvo un minutito para atrás, fíjense, aquí puedo pedirle al estudiante que marque con un color dónde cree él que se encuentra en cada criterio. Yo hago lo mismo como docente, y si señalamos la misma columna, digo, estamos de acuerdo, estamos mirando lo mismo en la producción, pero si yo lo ubiqué al estudiante en aprendiz y él se ubicó en habilidoso, nuestra conversación debería ser con el trabajo en la mano, no con que yo soy la profesora y entonces le digo que va en habilidoso y va en habilidoso, sino le voy a pedir al estudiante que me muestre en su producción porque él se ubicó en habilidoso y yo le voy a mostrar en su producción porque entiendo que está todavía en aprendiz o que no logró algunos aspectos. Por supuesto, lo mismo si hago evaluación entre pares. Por eso es importante, digamos, compartir con los estudiantes esta rúbrica. Y en este ejemplo, es un ejemplo de lo que llamamos en el campo de la evaluación protocolos de evaluación. ¿Qué son los protocolos? Son, como ustedes verán, pasos muy cortitos, sobre todo para todos los docentes que tenemos muchos estudiantes, y entonces el trabajo de dar retroalimentación se torna complejo. Aquí tenemos 3 pasos de un protocolo que se llama SER. La S de seguir haciendo, le decimos al estudiante después de leer una producción, por ejemplo, o de observarlo en algún desempeño, que siga haciendo algo que está bien. Es como le señalamos algo que hace bien para hacer visible eso y para que él se dé cuenta que eso que está haciendo está bien. La E de empezar a hacer algo que no está haciendo, que estaría bien para mejorar su aprendizaje, que empiece a hacer eso que no estaba haciendo hasta ahora. Por ejemplo, validar las fuentes científicas que elige cuando navega por internet, hasta ahora no lo hacía, y entonces yo le propongo, le enseño, le muestro cómo hacerlo. Y la R de revisar, que hay algo de lo que está haciendo que no está bien y que tendría que modificarlo, volverlo a hacer, ampliarlo, lo que yo considere. En Internet van a encontrar muchos ejemplos de protocolos, muchos ejemplos de rúbricas, digamos, esto no es que solamente hay que crearlo desde cero, hay muchos de estos instrumentos que están en Internet y que obviamente no necesariamente yo voy a encontrar uno que se adapte específicamente a mi materia, pero a veces sí voy a encontrar uno que voy a mejorar, adaptar y que voy a poder utilizar con mis estudiantes. Lo mismo pasa con los protocolos. Este es uno, hay muchos protocolos de este tipo, de esta naturaleza, que se pueden utilizar para ofrecer retroalimentación. Yo voy a terminar aquí mi exposición y después que deje de compartir pantalla vamos a abrir un espacio, por supuesto, para que dialoguemos, para que ustedes compartan preguntas, también comentarios que quieran hacer al respecto, como para que podamos habilitar una suerte de diálogo, aunque estemos a distancia y en aislamiento, pero que nos permitamos dialogar.
Bueno, Rebeca, muchísimas gracias primero por el esfuerzo de hacer la síntesis que lograste hacer, en la que se integraron las cuestiones que realmente nos interesan y nos preocupan a todos. Si bien en principio hiciste una referencia a la evaluación formativa fundamentalmente mirando el campo de la formación de profesionales en la universidad, pudiste, sin embargo, como siempre con tu experticia, poder hacer referencia a esta idea de evaluación formativa en todos los niveles y momentos de la etapa de las personas, y de hecho en varios comentarios que aparecieron en los chats, rápidamente hubo esta vinculación, sobre todo cuando hablaste de la importancia que tiene la evaluación para el desarrollo de la autonomía, la referencia de muchos colegas docentes que seguramente también trabajan en otros niveles del sistema educativo, de la importancia del desarrollo de esa autonomía en todas las etapas educativas, y también el rol, el papel de las familias en ese proceso, ¿no? Como una capacidad y un proceso que no solamente es privativo de la escuela, sino que otras instituciones tienen mucho para aportar. Por otro lado, te cuento que te están escuchando y siguiendo, tenemos un club de fans muy importante y sumamente federal, desde Mendoza, de Cava, de Catamarca, de Salta, de Campana, Buenos Aires, de Santa Fe, de La Rioja, desde la Patagonia también, y bueno, y aquí en Misiones, desde Posadas, Oberá, San Pedro, San Vicente, Jardín América. Bueno, seguro me olvidé de alguna localidad, pero realmente muchísimos colegas te están escuchando, y los elogios hacia la calidad y la calidez de tu exposición, por supuesto que están presentes. Voy a pasar a transmitirte y retransmitirte algunas preguntas, ¿sí? En primer lugar, una pregunta de María Ruth Acerrat respecto al aprendizaje autorregulado y al abordaje autónomo. ¿Qué estrategias recomendás para que el estudiante no confunda esa autonomía con ausencia de rigor? Te hago una serie de preguntas vinculadas a la cuestión de las estrategias, ¿sí? También una colega hacía referencia a estrategias que podrían utilizarse para que los estudiantes aprendan a ser autónomos, y si es necesario que las evidencias o evaluaciones se promedien, o si se queda con el último resultado del aprobado. Eso por un lado. Por otro lado, algunas reflexiones de algunos colegas, como Luis Cusiu, que habla y reflexiona acerca de la importancia que tiene la capacidad para recuperar saberes y experiencias anteriores para solucionar o enfrentarse a nuevos desafíos. ¿Sí? Y también otra colega que comentaba sobre la importancia que tiene el hecho de la evaluación formativa como un proceso de reflexión permanente. Bueno, esto por un lado, te dejo con estas preguntas mientras después te planteo otras. Bueno, la verdad que bien interesantes las preguntas, ¿no? Porque son como preguntas del núcleo de la evaluación, y siempre son interesantes de pensar. Miren, las estrategias para el desarrollo de la autonomía vinculadas a la evaluación, porque no es que todo lo que hacemos está vinculado a la evaluación, pero nuestro tema ahora sí es la evaluación, empiezan por todas las propuestas de autoevaluación. Y en ese sentido tenemos un montón de instrumentos que van desde cuestionarios
de autoevaluación, cuadros de doble entrada donde hay afirmaciones y los estudiantes contestan, por ejemplo, sí o no. La escalera que se llama la escalera de metacognición, que dice cómo lo hice, para qué lo hice, para qué me sirve, cómo lo pensé. Son todos ejemplos, hay muchísimos, que tienen justamente la intención, por un lado, que el estudiante aprenda a autoevaluarse, pero no es que el docente queda al margen. Esa autoevaluación yo se la debería enviar al docente, y el docente ahí me debería ofrecer retroalimentación. Instalar estas prácticas de autoevaluación llevan mucho tiempo porque no son habituales, y miren lo que está sucediendo, porque desde que empezó, digamos, el aislamiento, y estamos trabajando con muchos docentes en empezar a utilizar estas estrategias, los estudiantes, dicen los docentes, los estudiantes no contestan la verdad, completan una autoevaluación, donde dice, por ejemplo, tuviste alguna dificultad para resolver esta tarea, y ponen no. Y los profesores dicen, yo sé que las tuvo, ¿no? Y uno podría preguntarse por qué. ¿Están mintiendo? No, no es que están mintiendo. Venimos de una cultura donde el estudiante piensa que esa autoevaluación va con nota. Entonces, si yo mando esa autoevaluación y puse que tuve dificultades, mi profesora la va a leer y me va a bajar un punto, ¿no? Esa es la cabeza con la que estamos intentando cambiar, digamos, de alguna manera. Entonces, primero, hay que mostrar para qué sirve una autoevaluación. Hay que mostrar ejemplos. Hay que practicarla muchísimas veces, para que el estudiante vea que esa autoevaluación no es para calificar, es para ayudarlo a mejorar, para ayudarlo a tener conciencia de qué está haciendo y cómo está aprendiendo, y que lejos está de convertirse eso en una calificación. Entonces, construir esta confianza, que ahora no vamos por la nota, sino que estamos en este proceso, en este trayecto, lleva tiempo, y nosotros estamos mucho más presentes porque vamos a devolver. A veces la devolución no tiene por qué ser individual. Yo junté 30 autoevaluaciones, las leí todas y encontré, por ejemplo, que en la pregunta vinculada a qué obstáculos encontraron para resolver la tarea, hay 10 estudiantes que ponen el mismo tipo de obstáculo. Entonces, mi retroalimentación puede ser dirigida al grupo, no siempre por una cuestión de tiempo, no porque no desearía. Entonces, se va gestando otro modo de pensar en la autoevaluación. Todo esto lo ligo con la última parte de la pregunta, que era la reflexión permanente. Después voy a volver a las otras dos. Encarar la evaluación de manera formativa siempre tiene como una tarea por debajo, que a veces no siempre se ve, que es la reflexión sobre el aprendizaje y sobre la enseñanza. Hay inclusive un texto escrito por un autor que se llama Rosales, que dice: evaluar es reflexionar sobre la enseñanza, ¿no? O sea, ese es el título del libro. Y obviamente, cuando nosotros hablamos de evaluación, por eso fue mi primer concepto cuando abrí la presentación, no podemos hablar de evaluación sin que necesariamente pensemos sobre cómo estamos enseñando. La capacidad para recuperar saberes anteriores, claro que sí, o sea, es parte de este aprender a aprender, es tener esa capacidad, pero visible, no que lo hice y no me di cuenta, esa capacidad visible. Bueno, ¿qué conexiones podés hacer de esto nuevo que estamos aprendiendo con saberes anteriores? ¿Qué saberes anteriores podrías traer a este problema que vamos a abordar? Siempre estamos trabajando, articulando, recuperando saberes, pero recuperar saberes no es que me lo diga de memoria. ¿Qué te acordás de lo que estudiaste el año pasado en física? Y los estudiantes te dicen, no, el profesor del año pasado no me enseñó nada, el profesor del año pasado...
Y sabemos que no es así, pero el problema es que la pregunta no es correcta. No quiero que se acuerde. Le diría, trae los apuntes del año pasado, si querés, trae tu celular, busquemos de lo aprendido el año anterior, a ver cómo recuperamos juntos, o sea, cómo podemos abordar este problema, de qué nos podemos valer para, que no significa lo mismo preguntarle de qué te acordás de lo que aprendiste el año pasado, ¿no? Con respecto a las evaluaciones promedio o a la última, si estamos trabajando en evaluación formativa, nosotros evaluamos el trayecto, evaluamos básicamente el grado de avance del estudiante, ¿está bien? No ni la última ni la primera, sino cómo él va mostrando que va avanzando, cómo él hace visible el modo en que está avanzando, cómo identifica los obstáculos que tuvo, qué hace frente a los obstáculos. Todo eso es criterio de evaluación y todo eso se mira en trayectoria. Entonces, para los que siempre tienen la inquietud de decir, bueno, pero yo igual después tengo que poner una nota. Si uno tiene toda esta información del trayecto recorrido, poner una nota es lo más fácil. ¿Se entiende? Casi al revés, digo, poner una nota primero para después tener que andar justificando y discutiendo por qué esa nota, si yo tengo la información, las evidencias de este recorrido, transformar eso en un 8, un 9, un 6, un 7 es bastante más sencillo que al revés. Me parece que ahí entraron las 4. Perfecto. Una de las cuestiones que reflexionaba cuando te escuchaba y más ahora cuando estás respondiendo a las preguntas, Rebeca, tiene que ver con lo importante que es nuestra práctica docente y la importancia de transparentar esas prácticas. Vos permanentemente hiciste referencia a hacer explícitos los criterios, los objetivos, las formas, las rúbricas que sirvan también como proceso de autoevaluación por el alumno o de evaluación entre ellos, entre pares. Es decir, cómo es un desafío que incluso hablando de autonomía, digo, hace referencia también a esa autonomía profesional y a ir parándose desde ese lugar y no desde el autoritarismo que tanto impregnó nuestro sistema. Hay justamente una serie de intervenciones de María Ruth que hacen referencia a eso. Te las leo así en secuencia, Rebeca. Respecto del aprendizaje regulado, autorregulado y del abordaje autónomo, ¿qué estrategias recomienda para que el estudiante no confunda esa autonomía con ausencia de rigor? Y luego aclara ella, en este sentido, lo usualmente naturalizado son mecanismos de crueldad como exclusivo de seriedad y criterio valorado desde el propio estudiante. Un aprendizaje es serio si se genera desde un poder cruel y autoritario y este falso criterio implica una disputa para el ejercicio autónomo. ¿Cómo se interpreta la libertad de cátedra con un proceso, dice, de dueñidad en términos de Rita Segato por parte de los titulares de cátedra y el impacto en los criterios de la evaluación de la cátedra? O sea, una reflexión muy fuerte respecto de la tensión que genera esta idea de autonomía y de trabajar sobre ese aprendizaje para la autonomía con lo que implica la regulación de las prácticas docentes, sobre todo en la universidad, ¿no? Sí, la verdad es que tenemos prácticas tradicionales muy arraigadas. No es tan fácil, no es que uno cambia porque lo dice o porque leyó algo. No. Son prácticas muy arraigadas, muy ligadas al ejercicio del poder y de cierto grado de autoritarismo. Fíjense que cuando empezó el aislamiento y el ministro dijo no se va a evaluar, ¿no? Refiriéndose a que no se va a calificar, en realidad. Las primeras preocupaciones,
charlando con docentes o dando conferencias, las preguntas que hacían era, si no ponemos nota, ¿quién va a querer hacer las tareas? ¿Quién va a querer, no? Como pensando que la calificación es el modo que yo tengo de controlar a los estudiantes, pero porque así ha sido durante muchísimos años. O sea, no es que uno diría, ay, qué barbaridad, miren, así fuimos formados también nosotros. Entonces, desarmar esta idea sin perder la rigurosidad académica, porque no se trata de que el estudiante diga, a mí, yo opino que estoy aprendiendo bien. Y como esa pregunta, yo siempre la recuerdo en mi escuela secundaria, que algunos profesores me preguntaban, ¿y usted qué nota se pondría? ¿No? Y uno decía, en función de qué me pondría la nota, si no había criterios, si no había nada transparentado, era en función de, bueno, de la autoestima que uno tenía o de conocer al profesor. Decía, este profesor, este es amigo, siempre te va a poner un 8, con este otro no le digas 8 porque... Entonces, nosotros estamos apelando a trabajar con instrumentos como las rúbricas, las listas de cotejo, con transparentar los criterios, con que es mucho más riguroso ese trabajo que la subjetividad del docente, decir a ti te apruebo, a ti no te apruebo, y se acabó porque yo soy acá la profesora. Entonces, la posibilidad de consensuar en las cátedras, porque esto no es de el titular de cátedra definiendo, esto es una construcción colectiva donde discutamos, porque yo quisiera que lo que sucede en un teórico también sea consistente con lo que sucede en un práctico, que la modalidad de evaluar no sea patrimonio exclusivo del equipo docente, sino que los estudiantes formen parte de comprender y usar la rigurosidad de los criterios de evaluación. Nosotros en la universidad, por ejemplo, en la Facultad de Derecho, usamos muchos ejercicios estos de autoevaluación. Los estudiantes, cuando entregan su trabajo final, tienen que completar una rúbrica autoevaluándose. Y nos cuesta muchísimo que la presenten, ¿no? Se la olvidan, entre comillas, se la olvidan. Y nosotros volvemos y le decimos, por favor, no entregue, porque les parece algo extraño, porque no es una práctica que encuentran habitualmente, y entonces con temor, entonces por ahí entregan, y nosotros vemos que hay una línea que no la completaron, ¿no? Ay, me la olvidé, profe. Bueno, en realidad hay una cultura que hay que cambiar, y es compleja porque, por supuesto, yo les decía antes, hay mucha más innovación en la enseñanza, pero a la hora de evaluar se vuelve a prácticas más tradicionales. Pero alguna vez hay que empezar. Y si este es el momento de empezar, empecemos. Tal cual. Bueno, justamente, Rebeca, hay un grupo de preguntas que podríamos incluirlas todos en la misma categoría, que es evaluación formativa en tiempos de pandemia y con masividad de estudiantes. Es decir, es como que es un combo sumamente interesante, ¿no? Porque varios colegas de las universidades que trabajan sobre todo con cátedras en primer año valoran mucho este tema de la evaluación formativa. Algunos plantean la necesidad de instalar con más fuerza en el debate pedagógico universitario el tema de la evaluación para poder articular o actualizar las normativas y los reglamentos y las disposiciones y demás con esta mirada, desde esta perspectiva, pero en concreto hay docentes con grupos de estudiantes que en este momento están participando de procesos de enseñanza-aprendizaje y por ahí preguntan, bueno, ¿qué sugerencias, qué propuestas, qué tips vos podés darnos como para
plantear cómo ir avanzando en esta evaluación formativa en este contexto y en todo caso, ¿qué se puede hacer cuando queda todavía como muy fuertemente instalada la idea de evaluación al esquema que justamente estamos tratando de superar, donde la evaluación sigue siendo entendida por parte del estudiante y de la familia como un requisito de mandar ciertos trabajos y cumplir, ¿no? Bueno, uno diría, nadie promete un jardín de rosas en este camino, ¿no? Es un camino complejo, no es un camino fácil, porque les decía, es fácil cambiar una técnica por otra, pero cambiar una concepción, un paradigma, una creencia, no es nada sencillo. A mí me parece que lo primero es debatir, discutir, consensuar en los equipos docentes, directivos, instituciones. Esto no es para hacer en soledad, no es un profesor que se le ocurre que estaría bueno compartir los criterios de evaluación. Esto es para el colectivo, para construir en conjunto. Esto es para esclarecer a las familias. Si yo estoy trabajando en una escuela primaria, en una escuela secundaria, es para empezar también a comunicar a las familias. Los tiempos han cambiado, no solo para la tecnología, los tiempos cambiaron también para la enseñanza, para la evaluación. Entonces, leyendo algunas investigaciones de innovación, algunos expertos dicen: qué bueno cuando los padres, en lugar de preguntar qué nota se sacó mi hijo, puedan preguntar, por ejemplo, ¿cómo es mi hijo trabajando en un equipo? ¿Cómo es mi hijo trabajando colaborativamente? ¿No? Cambiando de pregunta. Poner al sujeto en el centro, ¿no? Absolutamente. Entonces, me parece que lo colectivo es lo primero, consensuar, construir en equipo. Lo segundo es informar, compartir, esclarecer y sostener esto en el tiempo. O sea, no es una práctica porque vino la pandemia y entonces cuando se vaya la pandemia volvemos a lo que estábamos antes. Necesitamos que estas prácticas se sostengan en el tiempo, acompañar a los docentes, porque los docentes no tienen por qué tampoco saber cómo hacerlo. Entonces, aquí me parece que hay un tema de formación, de acompañamiento a los docentes, a construir estos instrumentos. Obviamente un trabajo profundísimo con los estudiantes acerca de cómo cambia el sentido de la evaluación. Ahora, vuelvo a una idea de principio. Miremos cuidadosamente primero que cambia la enseñanza, porque cambiar la evaluación, transparentar los criterios y seguir dando clase expositiva 4 horas todas las semanas, tampoco va a cambiar demasiado, digamos, el concepto. Va a llevar mucho tiempo, pero si uno tiene la decisión, en algún caso política, de legitimar a través de políticas públicas cómo se hace esto, adentro de las instituciones, digamos, más autónomamente, hay que trazarse un plan de pasar de la cultura del examen a la cultura de la evaluación. Así es, así es. Entonces, bueno, lleva tiempo, pero hoy hay muchos instrumentos, hoy hay muchos docentes probando estas nuevas estrategias y enfoques, así que no estamos solos en esto, ¿no? Pero que sepamos que va a llevar tiempo y que va a haber, como en todos los cambios, avances y de repente retrocesos, ¿no? Dimos 2 pasos para adelante y volvemos para atrás y de repente hay 3 parcialitos con 5 preguntas cada uno y uno dice, ¿de dónde aparecieron estos 3 parcialitos así, ¿no? Pero hay que sostener el tiempo y obviamente si se puede adecuar la normativa y las políticas, por supuesto, porque esto legitiman y ayudan a instalarse. Fíjense lo que sucedió ahora con la pandemia, cuando el ministro dice que no se va a calificar, legitima la evaluación formativa.
también por primera vez, digo, en la historia de, qué sé yo, de nuestro país o de Latinoamérica. Ahora, uno dice, ya está legitimado, ¿por qué no pasa igual? Bueno, porque no alcanza solamente con legitimarlo, no se cambia una práctica porque se apareció una nueva norma, ¿no? Sí, eso son procesos que llevan su tiempo y que como vos señalás, creo que hay, cuando decías esto de que no es como toda nuestra práctica, una práctica en soledad, y sobre todo este cambio de perspectiva, esta transformación en la mirada de la práctica, sí o sí requiere el trabajo colectivo. Que por ahí la hipótesis que tenemos es que en este momento se está dando muy silenciosamente, pero que pronto vamos a tener como un impacto fuerte de esto en el sistema educativo, si se quiere, en general, ¿no? Porque no va a ser solamente que el proceso de pandemia lleve a instalar entornos virtuales y demás. Esto, sin lugar a dudas, va a generar un impacto en las prácticas de enseñanza de aquí en adelante. Absolutamente, absolutamente de acuerdo, sí. Rebeca, te cuento también que te está escuchando y envió sus saludos la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia Boren. Te retransmito un saludo muy especial a Rebeca Nijovic y nuestro agradecimiento por socializar en nuestra comunidad de la red este tema de la evaluación formativa. Ella, Alicia, siempre está presente y atenta y siguiendo el proceso de la red, así que nos sentimos como docentes de la casa sumamente acompañados por nuestra rectora y por todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente retribuyo los saludos. Bueno, y como te decía, me quedé corta con todos los lugares, las localidades y provincias desde las que nos están acompañando. Me olvidé acá del Dorado, me olvidé de Santa Rita, Albapoce, acá en Misiones, Godoy Cruz, Mendoza, Puerto Iguazú, Oberati, Nogasta, Catamarca, Tostado, Santa Fe, Comodoro, Rivadavia, San Juan, Pozo Borrado, Buenos Aires, Salta, Monte Carlo, aquí en Misiones, Reconquista en Santa Fe, en la Patagonia, Tijuana, Corrientes, Rosario. Tenés un grupo sumamente rico que te sigue y que comparte, con los que compartimos estos encuentros. Bueno, yo creería, hay otras preguntas más puntualitas. Por ejemplo, hay una colega que preguntó sobre cómo se evalúa así de manera formativa, no presencial, en matemáticas. No sé si querés entrar en cuestiones específicas de las disciplinas. Vos hablabas ahí cuando presentabas el tema, cuando estamos trabajando en la universidad, la importancia de ver qué aporte hace nuestra disciplina, nuestra cátedra y demás a la formación de ese perfil profesional del egresado, ¿no? Sí, digo, para matemática diría lo mismo que para otras disciplinas, ¿no? Nosotros en estos momentos que los tenemos a distancia los estudiantes, tenemos que ser muy criteriosos en el tipo de tareas que les proponemos hacer, primero para que sean tareas desafiantes, significativas, porque no los tenemos al lado, porque es fácil que decaigan en términos de conectarse. Estos desafíos, digo, no es lo mismo si uno entra a un Zoom y dice, buen día, hoy vamos a hablar de, ¿no? Y yo empiezo a hablar y los estudiantes empiezan a apagar las cámaras, ¿no? Que entrar con un planteo, con un desafío, con una pregunta provocadora, con un problema, un caso que vamos a abordar durante toda la semana, con un juego de roles donde algunos van a tener que asumir una postura y otros otro, con una propuesta de productos finales donde ellos puedan mostrar, por ejemplo, grabar un tutorial. Los adolescentes
graban todo el tiempo, usan tutorial. Bueno, graba un tutorial para explicarle a un compañero tuyo que hoy faltó a la clase cómo resolver este problema. Graba un tutorial explicando dónde la física está en la vida cotidiana, dónde la matemática está en la vida cotidiana. Abrir una clase de matemática con un problema de los que plantea Adrián Paenza no es lo mismo que decir buen día, hoy vamos a... Eso no quita de practicar procedimientos o de todas las habilidades más procedimentales, pero me parece que hoy más que nunca, en el recorte de qué es lo que se enseña, no podemos dejar afuera este contexto tan particular y excepcional por el que estamos atravesando. Entonces, seguramente hay cosas que no podríamos estar enseñando ahora, o no deberíamos estar enseñando ahora, y otras que sí deberíamos estar enseñando en función de esta situación tan particular, alumnos aislados, alumnos con poca conectividad, alumnos que no tan fácilmente se conectan, alumnos que estaban prendidos con alfileres en la escolaridad y que esto los hace caer muy rápidamente. Entonces, nosotros tenemos ahora una responsabilidad y una intención de tenerlos todos adentro, y eso significa muchos cambios en nuestra propuesta de enseñanza, no solamente en las de evaluación. Entonces, bueno, ¿cómo hago para llegar al otro lado, además así, a través de una pantalla, para que el otro quiera estar más allá de la obligatoriedad de estar? Entonces, bueno, tengo que empezar por revisar la enseñanza y después veré qué hago con la evaluación, que obviamente es muy importante, pero primero, porque si no tenemos mejor resuelta la enseñanza, ya podemos decir que los resultados de la evaluación van a ser malos, es decir, sin hacer ninguna estadística, sin hacer ningún examen de nada. Si no se conectan y no participan, ¿qué es lo que están aprendiendo de lo que nosotros pretendemos enseñarles? Entonces, le respondería al de matemática, al de lengua, al de sociales, cosas parecidas que tengan que ver con cómo los desafiamos desde la enseñanza, ¿no? Bien, así es. Una colega hablaba de también la importancia de la empatía fundamentalmente en estos tiempos, que es lo que de alguna manera genera esa necesidad de sostener el vínculo, aunque seamos conscientes de que va a haber que diseñar estrategias compensatorias muy fuertes para más adelante, justamente, especialmente mirando a este gran grupo que vos decís que está como en los bordes, digamos, del sistema educativo. Totalmente, totalmente. Ya digo, también pensaremos con mucha creatividad, como hemos hecho en estos meses, cómo recuperar, pero no recuperar en el sentido de la cantidad de conocimientos. Hay que pensar bien qué habría que recuperar cuando volvamos. Está bien, ¿qué tiene sentido recuperar? No es bueno, 6 meses los hago en un resumen de un mes y entonces le doy todos los contenidos que no le pude dar en 6 meses. No, hay que volver a mirar en qué contexto estamos, cómo impactó la pandemia en cada uno de los sujetos, cómo pudieron procesar cada una de estas situaciones, cómo reconstruir los vínculos, en algunos casos perdidos, en otros casos debilitados. Bueno, cómo recuperamos los vínculos entre los estudiantes que están aislados en sus casas. Bueno, me parece que hay que tomarse un tiempo. Hay una agenda de contenidos que claro, empiezan a tener relevancia en el currículum y otros que empiezan a tener menos importancia. Totalmente, totalmente. Por eso hay que pensar en qué prácticas queremos sostener para regresar y qué prácticas estaría bueno soltarlas. Exactamente. No queremos dejarlas ir. Pero conscientemente. Claro. Sí. Para dar lugar a lo... Exactamente. Bueno, una de las prácticas que queremos rescatar es justamente las posibilidades como esta red solidaria, que sabemos que se teje en un montón de lugares, que surge por iniciativa de una institución y se van sumando y se va
Yo creo que esta es una de esas estrategias que la pandemia vino a fortalecer, y por eso queremos, ya como para ir cerrando, Rebeca, agradecerte nuevamente tu generosa predisposición para compartir, para dialogar con nosotros, con los docentes sobre este tema importantísimo. Quedaron muchísimas preguntas que el equipazo de Secretaría General Académica los ha relevado a todos, así que te vamos a hacer llegar. Y también invitar a los colegas que están participando de este encuentro que no se olviden de suscribirse a la red solidaria, así pueden recibir las notificaciones de las novedades, los próximos eventos, y también, por supuesto, participar activamente con las sugerencias para poder seguir retroalimentándonos entre todos. Así que esa es una de las sugerencias que les hacemos a los colegas. Agradecemos a todos la participación activa, la presencia, a pesar del distanciamiento físico se siente la cercanía en los afectos, en el acompañamiento, en el trabajo colaborativo entre todos. Una pregunta, por más sencilla que parezca, genera realmente todo un proceso de intercambio y de construcción de conocimiento, así que agradecemos mucho, y recordarles que también estará compartido el formulario de evaluación de esta jornada para que los colegas puedan participar también con sus sugerencias y demás. Muchísimas gracias, Rebeca, Alejandra y todo el equipo de la Secretaría General Académica, muchas gracias. Y a todos los que participaron también, muchísimas gracias por esa participación tan activa. Y nos seguimos viendo en esta hermosa red. Rebeca, ¿te despedís del público? Me despido nuevamente agradeciendo, Ivonne, la invitación y la cordialidad, porque uno también percibe a través de la distancia, que pareciera que no, que bueno, uno está acá, el otro está allá, pero se percibe la calidez y la buena intencionalidad de lograr, de construir colaborativamente a través de la red, como recién lo planteabas. Así que les agradezco enormemente. Aprovecho que el viernes es el Día del Maestro y mandar un abrazo a cada uno de los maestros y las maestras que están haciendo maravillas en estos momentos, en estos tiempos difíciles para la continuidad pedagógica de todos nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos. Así que un enorme reconocimiento y abrazo a cada uno de ellos. Así que muchísimas, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias nuevamente a todos. El próximo jueves 10 de septiembre, vamos a compartir con el ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, el contador Adolfo Zafrán, también colega docente nuestro de la universidad, y la magíster arquitecta Viviana Rovira, directora del IMIBio, el Instituto Misionero de la Biodiversidad. Nos van a hablar sobre aspectos económicos y políticas públicas de la biodiversidad en Misiones. Un temazo, el tema de la biodiversidad y la importancia de trabajar todos en el desarrollo de también ese cambio cultural y de hábitos para poder revertir este daño que estamos generando en el planeta, y que requiere el compromiso justamente de todos como ciudadanos y de los docentes fundamentalmente. Así que nos vemos el próximo jueves 10 de septiembre en esta red solidaria. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes.